Susana Wells acababa de dar a luz y fue vista saliendo corriendo de la sala de maternidad con su bebé en brazos. Los funcionarios del no podían entender por qué alguien haría algo como esto. Llevó al bebé dentro de su cuerpo durante 9 meses, experimentó un parto normal y dejó al niño allí. Nadie detuvo a la joven en esta maternidad, pero la enfermera se comportó de una manera que sorprendió a todos. Susana era la única mujer de su familia. Tenía 16 años y como su madre había muerto hace más de 10 años, no tenía mucho recuerdo de su madre y fue criada por su padre y su hermano, que era 10 años mayor que ella. Su padre solo había tenido contacto con niños varones en el pasado, por lo que no estaba seguro de cómo compensar la falta que Susana podría sentir por parte de su madre. Sin embargo, intentó animar a su hija en todo lo relacionado con el mundo de la mujer. Intentó aprender a trenzar el pelo de las niñas. Compró vestidos coloridos, zapatos que el dependiente decía que estaban de moda e incluso lápiz labial y joyas. Pero él no sabía lo que estaba haciendo. No tenía sentido de la belleza ni de la moda. Entonces la pequeña Susana en realidad estaba siendo cuidada por un hombre que no sabía nada sobre ser mujer. A medida que crecía, sus amigos de la escuela la encontraban extraña, especialmente por su ropa y su peinado. Esto causó un problema muy serio. Susana no podía relacionarse con muchos jóvenes de su edad. Aunque no fue discriminada en la escuela, fue excluida de muchas de las fiestas y reuniones de sus compañeros. Ninguno de los chicos de su edad mostró ningún interés en ella. Cuando finalmente se supo este hecho, fue un duro golpe para la autoestima de la adolescente. Con un círculo de amigos prácticamente inexistente, Susana no tenía con quién hablar de sus problemas y comenzó a reprimir sus emociones. Se acercaba el fin de año y toda la escuela estaba emocionada por el baile de graduación. Todos los días de la semana veía a sus compañeras siendo seducidas por chicos, pero Susana seguía sola y sin perspectivas. Cada día caminaba por el pasillo esperando que alguien le sorprendiera, aunque fuera el chico más tímido de la escuela. Ella solo quería ser vista, pero no fue así. Y cuando menos lo esperaba, sucedió. Un niño se fijó en Susana y cambió su realidad. Solo que ella aún no sabía cómo resultaría. A los 16 años, Susana conoció a Steven, un joven 2 años mayor. Era nuevo en la ciudad y no conocía a nadie en la escuela. El primer día de clases, el inspector elige a Susana para que sea quien lo presente a los nuevos alumnos. La primera petición de Steven fue que Susana lo llamara Steve, porque así lo llamaban todos. Susana estaba nerviosa, pero dominó su trato con Steve sin mayores problemas. Al día siguiente, el chico nuevo de la clase quería sentarse lo más cerca posible de ella. Al tercer día, almorzaron juntos. Los días pasaron así. Otros también se habían puesto en contacto con Steve. Aunque el joven de 18 años tenía más experiencia que todos sus compañeros y era sumamente atractivo, nunca dejó de hablar con Susana ni de acercarse a ella. Además, se enviaron mensajes de texto toda la noche. Cuando quiso atención y cariño, los recibió. Y lo mejor de todo, con el chico nuevo más popular de la escuela. Unas semanas más tarde, un día después de la escuela, caminaron juntos a casa y Steve la besó por primera vez. Susana no podía creer que esto finalmente estuviera sucediendo. Apenas podía explicar lo que sentía. Desde ese día se hicieron pareja y parecía que por fin la vida le había dado un respiro. Pero lamentablemente fue todo lo contrario. Los primeros meses de su relación fueron muy difíciles para Susana. Estaba feliz, pero su autocrítica le hizo pensar que algo andaba mal, que no era digna de este chico. Steve era sociable. Hablaba con todo el mundo y atraía gente. Aunque no era millonario, provenía de una familia muy distinguida y consolidada.
Susana pensaba que a él no le costaría nada interesarse por otras chicas en cualquier momento, ni darse cuenta de que estaba perdiendo el tiempo y las oportunidades con una perdedora como ella. Eso estaba pensando. Susana miraba vídeos en internet y leía historias de mujeres que describían cómo mantenían unidos a sus amantes. Ella no era ingenua ni estúpida, pero estaba demasiado desesperada con toda esta incertidumbre, porque, después de todo, algo bueno había sucedido. Simplemente no quería perder lo que finalmente había conquistado. Susana estaba decidida a complacer al chico y seguir siendo deseada por él. Entonces llevó su relación con Steve a un nuevo nivel de intimidad. Steve encontró extraño el nuevo comportamiento de su novia y no estaba seguro de si sus acciones fueron correctas, pero tampoco fue estúpido y aprovechó la situación. Todo parecía estar bien hasta que a la joven se le retrasó ciclo menstrual. En ese momento, una fuerte alarma sonó en la cabeza de Susana. Fingió no preocuparse por no tener su período y trató de ignorar la posibilidad de que estuviera embarazada. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirse mal. Entonces no le quedó más remedio que ir a la farmacia y comprar el test. Sucedió lo que temía. El resultado de la prueba fue positivo. Ella no habló con Steve ni con nadie más ese día. Llena de negatividad y arrepentimientos en su cabeza. Estaba como flotando en el aire. Dejó la prueba de embarazo en la cómoda y volvió a internet para ver qué podía hacer. Luego descubre que el aborto es posible y legal en su estado. Quizás era una ruta de escape y nadie necesitaba saberlo. Esperó 2 días antes de armarse de valor para ir a la clínica. Salió corriendo de la escuela sin explicarle a Steve por qué estaba tan molesta. Cuando llegó al lugar sintió muy mala energía. La clínica estaba limpia y había enfermeras y asistentes muy profesionales. Pero al mirar los rostros de las mujeres que esperaban, notó que allí no había personas felices ni tranquilas. Algunos eran entrevistados, mientras que otros completaban el proceso en minutos. Una de estas mujeres, tan joven como era, lloraba con el rostro entre las manos. Mientras la niña se secaba las lágrimas, Susana se da cuenta de que era Nicole, una chica popular en la escuela. Susana tuvo miedo y desistió de la idea. El guardia también intentó hablar con ella, pero ella se negó. Ya era de noche cuando salió de la clínica y caminó sola a casa. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer. No podía decírselo a nadie y estaba avergonzada. Hacía tiempo que no pensaba en su madre y se preguntaba si habría pasado por esto si ella no hubiera muerto tan temprano. Agotada emocionalmente, se acostó en su cama y finalmente se durmió. Pero cuando despertó, no sabía que su padre había muerto. El padre de Susana se despertó por la noche sintiéndose enfermo. Dolor torácico, sudor frío, sensación de fiebre. Su hermano llamó a una ambulancia y llegó inmediatamente a su casa. De camino a la sala de emergencias, el hombre sufrió un grave infarto y los paramédicos hicieron múltiples intentos por resucitarlo hasta que fue demasiado tarde. Todo esto sucedió mientras Susana dormía en su habitación. Se sorprendió al despertar y ver un mensaje de su hermano en su móvil. Su hermano quedó devastado y se volvió aún más frío y duro con ella, agobiado por el cuidado de la casa y el sustento de su hermana. Ahora Susana estaba lidiando con el dolor de perder a su padre y el hecho de estar embarazada y no tener a quién recurrir. Ella se perdió. Durante los días siguientes dejó de responder los mensajes de Steve y dejó de ir a la escuela. Le dijo a su hermano que no se sentía bien. Cuando Steve vino a visitarla a casa, ella se sintió acorralada y tuvo que contarle todo. Tan pronto como Steve escuchó la palabra embarazada salir de la boca de Susana, el joven tragó y su rostro cambió por completo.
comenzó a dar respuestas bruscas y a acusar a Susana de apresurarse en la relación demasiado rápido. Dijo que era demasiado joven para ser padre y que incluso si quisiera este hijo, que no quería, su familia nunca lo apoyaría. Susana asintió como si ya supiera que Steve reaccionaría de esa manera y estuvo de acuerdo con él. Finalmente, Steve se despide y le pide que dejen de verse. Ahora Susana tenía un niño en su vientre, pero sabía que no podía conservarlo. También sabía que no podría ocultar su embarazo por mucho tiempo en casa. Unos días después, Susana llegó a casa de la escuela y encontró a su hermano esperándola en el sofá, luciendo enojado. Le tomó un tiempo darse cuenta de que él tenía en la mano la prueba de embarazo que ella había tomado. Su hermano quería saber qué significaba. Susana finalmente le contó todo y como solo quedaban 2 personas en esta familia rota, pensó que su hermano estará allí para ayudarla. Pero el hombre tenía otros planes. Su corazón estaba demasiado cerrado para sentir simpatía. Es así como honras la memoria de nuestro padre. Apenas lo enterraron y tú actúas como una cualquiera. Por suerte él no conoció esta vergüenza, murió antes. Ahora toma tus cosas y ve con el hombre que te dio este hijo, porque yo no lo alimentaré, le dijo su hermano. Ella respondió: no estás hablando de una mujer sin hogar aquí, ¿entiendes? Pero él no entendió razones. Ni siquiera las lágrimas de una mujer podían conmover al corazón del joven. Sin más discusión, Susana fue a su habitación, hizo una pequeña bolsa y salió de la casa. Solo quería alejarse lo más posible de todo e irse, donde nadie la conocía. Tomó un autobús turístico y llegó a otra ciudad 4 horas después. Estaba lejos de donde había vivido con su familia toda su vida. Afortunadamente, rápidamente encontró trabajo en un restaurante de comida rápida y sus ingresos le alcanzaron para alquilar una habitación. Tan mal le iba que apenas podía cubrir sus gastos en el mercado y la farmacia. Decidió coger otro turno en su trabajo. Como resultado, la joven quedó exhausta. Una joven sin poder, sin dinero y sin familia, sabía que no podía cuidar sola de su hijo. Quienes trabajaron con ella poco pudieron hacer por ella, pero le contaron historias de personas que dieron a luz bebés y luego los dieron en adopción. Cuando rompió fuente mientras hacía las maletas, ya estaba pensando en qué hacer. Susana fue trasladada de urgencia a la sala de maternidad y tuvo un parto normal sin cirugía. Fueron 8 horas de gran sufrimiento y agonía. En un momento creyó que no podía soportar a su hijo y tuvo miedo de matar a su hijo y a ella misma. Las enfermeras que la atendieron hicieron todo lo posible para evitar que se rindiera. Después de mucho sudor y lágrimas, finalmente nació un niño. Las enfermeras lo limpiaron y realizaron todos los procedimientos antes de llevarlo con su madre. Pero Susana ya había salido de la cama de parto. Tambaleándose y exhausta, reunió las últimas fuerzas que le quedaban para salir de allí, dejando atrás solo una nota. Estaba escrito que el niño se llamaría Joseph y se daría en adopción. La enfermera que cuidaba al bebé no entendía la situación y no sabía qué hacer. ¿Cómo pudiste salir la habitación en ese estado? Y finalmente, ¿cómo podría abandonar a su hijo? La enfermera se angustió mucho y comenzó a contar lo que había sucedido a sus colegas, médicos y otras parteras que se acercaban. Quedó tan sorprendida por el incidente que se olvidó por completo de alimentar al pequeño Joseph que llevaba en brazos. El niño acaba de nacer y, al igual que su madre, ya se sentía solo. Una trabajadora voluntaria de maternidad llamada Sandra escuchó toda la conversación y pensó que lo mejor sería controlar a la criatura. Estaba llorando, su voz quebrada incluso se quebraba, intentando con todas sus fuerzas llamar la atención de alguien. Supongo que se estaba muriendo de hambre.
Sandra logró darle biberón al niño y calmarlo, permitiéndole volver a dormirse. Salió unos minutos para ir al baño, pero cuando regresó, el niño ya no estaba en la guardería. Corrió por el pasillo pensando que su madre biológica había regresado buscándolo, pero eso no sucedió. Otra enfermera llevó al niño al médico y discutió qué hacer. Tendremos que llamar a los servicios sociales y ellos tendrán que cuidar de Joseph hasta entonces. Sandra dijo que pasaría todos los días en la sala de maternidad y que se haría responsable de él. Y eso es lo que ella hizo. A partir de ese día trabajó exclusivamente de forma voluntaria para mejorar los primeros días en el mundo de Joseph. Fue gracias a ella que rápidamente se descubrió que la respiración del niño era irregular y pesada. El médico lo examinó y encontró líquido en sus vías respiratorias. Alguien tenía que pagar este tratamiento, pero la maternidad no tenía información sobre la madre del bebé ni sobre otros familiares. El Dr. Brown no pudo soportar los persistentes problemas respiratorios que sufría el bebé y pagó él mismo la cirugía. A medida que el niño creció y fue atendido, los servicios sociales lo colocaron en un hogar de acogida con espacio para recién nacidos. Comenzó el proceso de búsqueda para sus padres adoptivos. Sandra vio todo esto en su corazón. Estaba muy acostumbrado al niño. Desde que nació, ella era quien le alimentaba, le bañaba, le vestía y le acostaba. La voluntaria no quería dejarlo, pero tampoco podía convertirse en su madre de la noche a la mañana. Ya llevaba 5 años casada y durante este tiempo intentó todo para concebir sin éxito. Esta situación determinó también el divorcio de la pareja. Ahora no tenía pareja, pero todavía soñaba con tener hijos. Sandra confiaba en que su historia podría convencer a esta joven madre de dar un paso atrás y aceptar a su bebé como una bendición en lugar de una maldición. Cuando Susana entró a la sala de maternidad, tuvo que dar su nombre completo y dirección para que Sandra no tuviera que salir de su camino para encontrarla en el dormitorio húmedo. Cuando Sandra aparece, Susana queda devastada, pero por primera vez en su vida, la joven tiene la oportunidad de abrirse a alguien, y eso es lo que ella hizo. Entre lágrimas, contó toda la historia, desde la pérdida temprana de su madre, los errores que cometió en su primera y única relación con un niño, hasta la expulsión de su casa. Sandra se dio cuenta de que Susana no era una mala persona, simplemente era muy joven, estaba perdida y sola, y ya no podía tomar las decisiones correctas. Entonces la enfermera le hizo una propuesta audaz y sorprendente. Invitó a Susana a vivir temporalmente con ella. Las mujeres jóvenes tendrían mejores lugares para vivir y comer. Sandra quiere ayudar a cuidar al recién nacido y Susana tendrá con quién hablar, pero la enfermera ha puesto las siguientes condiciones. La joven madre necesita abrirse y darle una oportunidad a su hijo. Si realmente no quieres quedarte con el bebé después de esto, firmaré los papeles de adopción, finalizó Sandra. Susana guardó silencio al darse cuenta de que eso era todo lo que necesitaba oír. Aceptó los términos sin dudarlo y prometió trabajar duro. La enfermera remitió a Susana a una de sus primas, una psicóloga, quien accedió a tratarla gratuitamente. Con el paso de las semanas, Susana empezó a comer y dormir mejor. Ya no llegaba cansada a casa del trabajo y había recuperado sus energías. Las sesiones de terapia empezaron a surtir efecto y poco a poco Susana salió de su postura defensiva y se acercó a su bebé, creando un vínculo con él. Ella lo miró y le pareció gracioso cómo movía sus bracitos y sus piernas. Al mismo tiempo, Sandra hizo que su abogado le dijera al exnovio de Susana, Steve, que tenía que asistir a una audiencia en el tribunal de familia para discutir la manutención de los hijos. Susana no quería tener nada que ver con Steve al principio y tampoco quería el dinero de su familia, pero Sandra la convenció de que él era un adulto y debía asumir la responsabilidad de sus actos.
Además, el dinero de la pensión no sería para que Susana lo gastara en tonterías, sino para garantizarle a Joseph una vida mínimamente digna. Cuando la familia de Steve se enteró del hecho, sus padres se ofrecieron a pagar la pensión alimenticia y lograron conseguir un trabajo de medio tiempo para que el joven pudiera ayudar con ese gasto mientras seguía estudiando. Y así, Susana dio un paso más hacia su recuperación. Con la pensión no tendría que trabajar doble turno y además podría seguir estudiando. Justo cuando pensaba que ya se habían peleado todas las batallas, la abogada le dio la noticia. «Susana, tu hermano ya no vive en la casa que era de tu familia. Vendió la propiedad. Tienes derecho a la mitad del importe y no tiene nada de malo exigirlo. Con el dinero podrás poner un techo permanente sobre tu cabeza y la de tu hijo, aunque sea algo simple». Susana recordó cómo su hermano era insensible y grosero con ella, pero nunca imaginó que sería así, capaz de vender la casa de sus padres en secreto. No había pensado en demandarlo, pero parecía lo correcto. No para castigarlo, sino para obtener lo que le pertenecía por derecho. Así que se presentó la demanda y no había tantos argumentos que su hermano pudiera usar. El caso se prolongó durante meses y al final, el hombre se vio obligado a pagarle $82,000 a su hermana. En ningún momento durante el proceso, el hermano de Susana mostró interés en conocer a su sobrino. Durante los meses en que la demanda sucedió, Susana se acercó a su hijo para siempre. Ella se negó a ponerlo a dormir en la cuna y dormía abrazándolo todas las noches. Decidió bautizarlo y Sandra fue invitada a ser la madrina del niño. No había mejor elección. El bautismo del niño sirvió también para sanar todas las heridas internas de Susana, simbolizando la corrección definitiva de un gran error. Cuando Joseph ya corría y jugaba con su madre en el pequeño jardín de su casa, Susana era una mujer completamente diferente a la joven que había dejado a su hijo en la sala de maternidad. Cuando pensó en ello, se sintió eternamente agradecida con esta enfermera que no tenía motivos para ayudarla y la ayudó de todos modos, convirtiéndose en su mejor amiga y la segunda madre de Joseph. Ahora los tres no estaban solos. Si te gustó la historia, dale like a este video y suscríbete.